Vinland Saga es quizás de mis animes favoritos. A mí me gusta mucho todo el tema de la mitología nórdica, los vikingos y todo esto. Y cuando uno ve algo relacionado con esto, la primera pregunta que le sale es, ¿esto realmente pasó? ¿Los vikingos realmente eran así? ¿Qué tan cierto es esto que estoy viendo? Pasa con Vikings, la serie donde sale Travis Fimmel como Ragnar Lodbrok, que Travis, si estás viendo esto, te quiero mucho. Yo también, guapo. También pasa con The Last Kingdom, que es otra gran serie. Y también hay películas como The Northman de Robert Eggers, que la recomiendo muchísimo, es muy buena. Y también pasa con Vinland Saga, que es un anime brutal a nivel narrativo, el arte es precioso, es una serie casi perfecta. Pero en este video lo que vamos a ver es qué tan reales fueron los sucesos que ocurren en este anime. La respuesta podría sorprenderlos. Muy importante, vamos a hablar de temas históricos, así que posiblemente hablemos con alguno que otro spoiler, así que tengan cuidado. Antes de comenzar, obviamente me gustaría decirles que no olviden dejar su me gusta. Vinland Saga es una historia que empieza con una pregunta muy humana. ¿Qué hacemos cuando la vida nos rompe el corazón? La serie sigue a Thorfinn, un joven vikingo cuya vida cambia para siempre, cuando presencia la muerte de su padre a manos de Askeladd, un mercenario astuto y brutal. Desde ese momento, Thorfinn jura venganza, y su único propósito se vuelve encontrar a ese hombre y matarlo en un duelo honorable. Lo que podría sonar como un simple relato de venganza, en realidad es mucho más. En su intento por crecer como guerrero, Thorfinn se une a la banda de Askeladd, arrastrándolo a él y al espectador a un mundo de guerras, traiciones y luchas por poder en una Inglaterra conquistada por los vikingos daneses. Pero conforme avanza la historia, lo que parecía ser solo odio y sangre empieza a cambiar. La narrativa de Vinland Saga se divide en varios arcos que muestran la evolución de Thorfinn, desde un niño impulsado por el odio hasta un hombre confrontado con las consecuencias de sus propias acciones. La primera parte se centra en la guerra, el conflicto y el crecimiento del protagonista como guerrero bajo la influencia de Askeladd, mientras que el mundo alrededor de ellos está lleno de tensión política y ambición real. La segunda parte, en cambio, lo muestra después de perder su propósito, trabajando como un esclavo en una granja y enfrentando preguntas profundas sobre su identidad, su violencia y qué significa realmente vivir. Vinland Saga es una historia que usa ese contexto histórico para explorar temas universales como la ira y la pérdida, la búsqueda de paz y la posibilidad de romper el ciclo de violencia que nos consume. A medida que Thorfinn madura, la serie cambia de ser una historia de lucha a una reflexión sobre qué significa ser un hombre, qué legados dejamos y si la verdadera victoria podría estar en la paz que uno elige, no en la guerra que uno libra. Para entender Vinland Saga tenemos que primero ubicarnos en el tiempo, porque cuando hablamos de vikingos muchas veces los metemos todos en un mismo saco y eso es un error muy grande. Lo que conocemos como la era vikinga suele situarse a finales del siglo VIII y a principios del siglo XI. Tradicionalmente se marca su inicio en el año 793, con el saqueo al monasterio de Lindisfarne en la costa de Inglaterra, y su cierre alrededor del año 1100, cuando los reinos nórdicos están completamente integrados en la Europa medieval cristiana. Esto significa que estamos hablando de más de 300 años de historia. En 3 siglos pasan un montón de cosas y ningún pueblo se mantiene igual. Durante ese largo periodo los pueblos escandinavos cambiaron muchísimo. No todos los vikingos vivían de la misma forma, no todos creían en lo mismo y ni siquiera compartían siempre los mismos objetivos. Habían guerreros, sí, pero también habían comerciantes, granjeros, exploradores y mercenarios. Algunos vivían en Noruega, otros en Dinamarca, Suecia, Islandia o Groenlandia. Y sus realidades eran muy distintas dependiendo del lugar y del momento histórico. Además, no todos coexistieron. Un vikingo del siglo IX no vivía el mismo mundo que uno del siglo XI. Para cuando Vinland Saga tiene lugar, muchos reinos nórdicos ya estaban en proceso de cristianización y las grandes incursiones vikingas estaban dando paso a conflictos políticos más complejos. Si miramos a los personajes que aparecen en la serie como figuras inspiradas en Leif Erikson, Thorfinn Karlsefni o el entorno de Canuto el Grande, podemos situar la historia aproximadamente a finales del siglo X y comienzos del siglo XI, un momento clave de transición. Es una época donde todavía existen guerreros vikingos, pero también reyes, diplomacia, esclavitud, comercio internacional y una tensión constante entre el mundo pagano y el cristiano. Aquí hay un detalle muy importante y es que casi todo lo que sabemos de esta época viene de fuentes indirectas. Por ejemplo, sagas nórdicas escritas siglos después por monjes cristianos, algunos cronistas extranjeros que veían a los vikingos como enemigos y restos arqueológicos que nos ayudan a reconstruir el rompecabezas. Por eso nunca vamos a saber exactamente cómo era,
pero sí podemos entender el mundo en el que vivían. Y Vinland Saga ahí hace algo muy interesante porque elige uno de los momentos más complejos, humanos y contradictorios de toda la época vikinga para contar su historia. Uno de los grandes aciertos o verdades de Vinland Saga es el personaje principal. Estamos hablando de Thorfinn, porque Thorfinn no es un personaje inventado desde cero, está inspirado en un personaje real del siglo X. Thorfinn Karlsefni, un explorador islandés de quien tenemos referencias bastante claras en las sagas nórdicas. Sabemos que fue parte de las expediciones hacia el oeste, que conoció a Leif Erikson y que también llegó a un territorio al que los nórdicos llamaron Vinland, que estaba ubicado al norte de América. Las fuentes históricas nos dicen que Thorfinn entró en contacto con pueblos indígenas, se casó con Gudrid Thorbjarnardóttir y que tuvo un hijo llamado Snorri, considerado el primer europeo nacido en América. Pero también hay enormes vacíos, no sabemos prácticamente nada de su infancia. No hay registros de que participara en guerras en Inglaterra, ni de que fuera un guerrero consumido por la violencia como en la serie. Y ahí es justo donde Vinland Saga toma una decisión inteligente. Usa estos silencios históricos para construir una historia emocional, sin traicionar lo que sí sabemos del personaje real. Más allá de la historia personal, hay muchos detalles culturales que la serie logra acertar. Thorfinn peleaba con dagas y armas cortas porque eso le permitía ser más ágil a la hora de luchar. Sus cuchillas llevaban runas, algo habitual en la mentalidad simbólica nórdica, donde la guerra, los dioses y la identidad estaban profundamente conectados. También se representa bien lo cotidiano, los cascos sin cuernos, la ropa colorida, los escudos redondos, los brazaletes de plata usados como moneda, incluso los barcos reflejan un gran trabajo histórico. Su poco calado, la navegación fluvial y el transporte terrestre están muy bien planteados. Así como Vinland Saga tiene muchos detalles muy acertados a nivel histórico, hay muchas cosas que se inventan o que aprovechan que están difusas a nivel histórico para poder exagerarlas. Un buen ejemplo son los Joms vikingos. En la serie los muestran como una élite de guerreros que son súper poderosos, súper fuertes, parecen casi legendarios. Pero cuando miramos la historia, de pronto las cosas pueden cambiar. Los Joms vikingos aparecen descritos principalmente en sagas islandesas que están escritas siglos después de lo que los hechos narran. No existen pruebas arqueológicas sólidas que confirmen su existencia como una organización real, estructurada y permanente. No se ha encontrado su supuesta fortaleza en Jomsborg, ni registros contemporáneos que los mencionen como un ejército formal. Por eso, muchos historiadores creen que podrían ser una idealización literaria, un símbolo del vikingo perfecto, más que una fuerza militar histórica. Y este no es el único punto donde la historia es borrosa. Otro ejemplo sería esta idea de que los guerreros vikingos estaban impulsados únicamente por el Valhalla. Aunque en la mitología nórdica se hable mucho de tener el honor en batalla o de morir con la espada en la mano, muchas de las motivaciones de los vikingos también estaban relacionadas con tierras, dinero y poder político. También hay dudas sobre elementos como los berserkers. Sabemos que existieron guerreros asociados a estados de furia extrema, pero no está claro cómo funcionaban realmente, ni si el uso de hongos o sustancias explica por completo su comportamiento. Incluso las grandes batallas que se mencionan en sagas, fechas, lugares y números muchas veces no coinciden con los registros arqueológicos. Eso no significa que todo sea falso, sino que gran parte del mundo vikingo que conocemos es una mezcla de historia, memoria oral, propaganda y mito. Y por eso estas series son tan interesantes, porque no pretenden ser un documental que tiene que ser tal cual lo que pasó en la historia, sino que más bien agarran elementos históricos reales y con los matices grises pues crean una historia, una narrativa emocional, y eso está muy bien. Y digamos que hasta cierto punto nos acerca a la verdad. Pero bueno, hasta acá el video, espero les haya gustado. Si les gustó, dejen su me gusta, compartan este video con sus amigos, suscríbanse para más contenido como este. Los leo en comentarios qué les parece este anime, Vinland Saga o cualquier otro material vikingo, que saben ustedes que no mencioné acá, que también eso me sirve a mí para aprender. Y nada más que agregar, espero les haya gustado. Si vieron este video hasta acá, se ganaron mi corazoncito y no queda más que darles un skol. Que estén muy bien.